todo a lo que se refiere a estos dos parasitosis que sí justifican un estudio un poquito más detallado. Nosotros deberíamos considerar, en primer lugar, que cuando hablamos de neurocisticercosis, pues hablamos de un problema relativamente frecuente en nuestro medio, ¿no? La prevalencia se ha reducido capaz un poco, ¿no? Con la mejora de las condiciones sanitarias, sobre todo en algunas regiones de la sierra, ¿no? Donde pues la alimentación de los cerdos era en lugares de pésimo saneamiento y eso generaba pues o favorecía la producción de este cuadro. Hay formas vesiculares, ¿no? Donde se percibe a veces el escólex, ¿no? Formas viables que se pueden localizar a nivel del parénquima, calcificaciones que obviamente no requieren un tratamiento cisticida, pero que sí justifican un tratamiento sintomático porque pueden generar, según la localización, cefaleas, convulsiones, ¿no? Trastornos sensoriales, algunas localizaciones quísticas gigantes que se dan dentro de los ventrículos y algunas otras que están más bien cerca de las áreas basales de las cisternas, ¿no? Que a veces involucran varias estructuras de tipo quística. El problema quizá más serio y que hay que recordar siempre que no debe manejarse con cisticidas, ¿no? Aparte, obviamente, de las calcificaciones donde ya no hay un parásito viable, es la aracnoiditis, ¿no? La aracnoiditis cisticercósica, digamos, ¿no? O neurocisticercósica. Bueno, en cuanto a la sintomatología, no hay una serie de síndromes o de clínica que está relacionada pues con la ubicación del parásito. La mayoría de los casos esta localización es parenquimatosa, ¿no? Y se caracteriza justamente por la epilepsia y la cefalea, dos de las manifestaciones clínicas más frecuentes, ¿no? Las convulsiones sin origen aparente conocido pueden ser convulsiones luego de que se explora la dieta del paciente asociadas a esta enfermedad, ¿no? Y cefaleas, en particular, aquella que es resistente a los analgésicos comunes, ¿no? Y que aumenta con los esfuerzos, sugiriendo que hay algún grado de compromiso de la presión intracraniana, puede corresponder para una neurocisticercosis parenquimatosa o extraparenquimatosa, a veces que está modificando justamente esa presión. Luego el síndrome de hipertensión intracraniana propiamente dicho, ya conocemos cuál es su sintomatología por cirugía, y puede corresponder a quistes intraventriculares, ¿no? Que generen inclusive procesos obstructivos, a quistes subaracnoideos, ¿no? Y a un quiste intraparenquimatoso, pero que haya respondido después del tratamiento o como parte de su evolución con una respuesta inflamatoria marcada. Los otros síndromes son ya un poquito más raros, ¿no? El síndrome psíquico puede haber alteraciones, ¿no? Del tipo, acá habla el término neurosis, que ya no es usual, ¿no? Se habla de ansiedad, ¿no? Síndrome de ansiedad o psicosis, ¿no? Dependiendo de la localización subaracnoidea o lobular. El síndrome meningio, que implica algún grado de aracnoiditis siempre, y esto ya hemos mencionado, no es tributario del manejo con farmacocisticidas y algunas otras localizaciones o más específicas o un poco más generalizadas que pueden dar un cuadro, ¿no? Debido al compromiso intraparenquimal masivo más severo, ¿no? En encefalitis, ¿no? Bien, en principio, ante un cuadro clínico sospechoso, ¿no? Por las convulsiones que no se, digamos, no obedecen a una causa más o menos bien establecida y el antecedente epidemiológico por ahí que brinda a veces la pauta ante una cefalea típica, un síndrome de hipertensión intracraniana sin una causa aparente. Entonces, hay que, obviamente, descartar la presencia del cisticerco y para los problemas correspondientes de cefalea, epilepsia o hipertensión hay que hacer el manejo sintomático. A veces esto incluye medicamentos, como vamos a ver, pero puede ser también manejo quirúrgico, ¿no? Algunas derivaciones se pueden realizar. Perdón, un segundo, disculpen, tengo una llamada que tengo que contestar, disculpen.
Ay, pero disculpen. Bueno, entonces estábamos en que el manejo sintomático pues debe hacerse de, obviamente, las manifestaciones clínicas del proceso, ¿no? Y luego haber un manejo cisticida que va a depender, no está aquí, pues obviamente tenemos una prueba que es de Western blot, ¿no? Que permite detectar pues la presencia probable del parásito y claro, el diagnóstico definitivo son pruebas de neuroimagen que van a demostrar pues la viabilidad en base a la serología en todo caso, ¿no? Entonces, serología positiva. En caso de que sea negativa, entonces hay que buscar algunas otras causas, ¿no? Puede haber también un cuadro de cisticercosis en degeneración, ¿no? Un proceso que ya el cisticerco está involucionando, entonces igual la serología pudiera ser positiva y hay casos en que la cisticercosis ya está inactiva. Si no tiene una calcificación antigua, entonces a veces la serología todavía puede dar positividad. De todas maneras, la neuroimagen es uno de los parámetros fundamentales, ¿no? Para, sobre todo, comprobar la viabilidad del agente y de acuerdo a eso enfocar el tratamiento. Obviamente, el caso de cisticerco viable o en proceso de generación amerita el tratamiento antiparasitario con las excepciones que hemos mencionado, ¿no? Con los cuadros de aracnoiditis que ahorita vamos a visualizar en otra diapositiva posterior. A ver. Bueno, acá tenemos el cuadro de epilepsia, ¿no? Puede estar asociado a quistes viables. El tratamiento ya sabemos que es albendazol o praziquantel. En realidad el tratamiento primario debe darse con albendazol. El praziquantel se considera como una droga coadyuvante para cuando el número de cisticercos es grande. Algunos hablan de más de 5 o 6 cisticercos para considerar un tratamiento combinado. No hay que olvidar que tienen interacciones estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el albendazol administrado con corticoides puede mejorar sus concentraciones, pero las concentraciones del praziquantel con corticoides o con el mismo albendazol disminuyen. Entonces, el praziquantel tiende a verse perjudicado, digamos, en sus concentraciones séricas, tanto por los corticoides como por el albendazol. Mientras que el albendazol más bien tiende a subir sus concentraciones, particularmente cuando se combina con corticoides, ¿no? Tratamientos de 14 días que tienen que requerir un inicio de tratamiento con dexametasona previa, normalmente a 0,6 miligramos por kilo por día, ¿no? Se puede fraccionar cada 4 o cada 6 horas, ¿no? Perdón, cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Para prevenir la reacción inflamatoria. Y cuando hay calcificaciones que generan pues el síndrome convulsivo, entonces se da solamente tratamiento sintomático que puede ser por tiempo indefinido. Esta es una forma de epilepsia sintomática remota, que eso vamos a comentar más adelante, ¿no? En otro momento. Ante el cuadro clínico positivo de Western blot, entonces una de las medidas que sugiere una de las guías peruanas es la tomografía y la resonancia para confirmar la neurocisticercosis y particularmente más que la presencia del cuadro es la viabilidad, ¿no? Si los quistes pues son grandes, sean ventriculares o muy grandes, un quiste gigante, entonces el problema prioritario es reducir la hipertensión intracraneana y la cirugía sería la primera medida. Entonces, en eso no vamos a entrar. Ahora, si el problema no es principal, no es la hipertensión intracraneana, de acuerdo a la clínica que se presente, habrá que hacer el manejo sintomático, de acuerdo a la ubicación, tamaño y número, entonces se puede recurrir a la cirugía, sobre todo si los quistes son voluminosos, o al uso de albendazol, ¿no? Albendazol más el corticoide, ¿no? Que precede a la administración del albendazol para reducir, como hemos mencionado, la reacción inflamatoria. Cuando los cuadros son parenquimatosos, entonces el Western blot que salga negativo sugiere o necesita de la utilización de la resonancia y la tomografía para descartar el resultado, para confirmarlo e iniciar el tratamiento. Cuando sale positivo, la resonancia o la TAC, ¿cierto? Ayuda, bueno, a confirmar el tipo de agente, la localización, el número, etcétera, para hacer el manejo. O si es negativo, entonces buscar alguna otra ubicación, ¿no? del agente. En cuanto al inicio del tratamiento, entonces esta referencia nos sugiere que con un número que esté limitado por 2 quistes vivos, ¿no? Viables, entonces se trabaje solamente con albendazol y que se considera albendazol más praziquantel a partir de 3.
Repito que en otras referencias se menciona 5 o 6 como el número para considerar la combinación, ¿no? Entonces ya esto es un poco decisión, ¿no?, de el que hace el tratamiento. No olvidar las interacciones que ya mencionamos del praziquantel con el albendazol. Cuando la cistercosis es subaracnoidea, entonces hay formas hipertensivas que justifican un tratamiento de descompresión, ¿no?, con una válvula pues ventrículo peritoneal, ¿no?, y el tratamiento complementario que puede incluir al glucocorticoide más el albendazol. Cuando el cuadro es normotensivo, entonces bastaría con el tratamiento con albendazol como una de las alternativas con los esteroides correspondientes. Se ha planteado que el nimodipino, ¿no?, podría, al bloquear los canales de calcio, prevenir la angiopatía, ¿no?, pero no es algo que esté totalmente consensuado. Y en la parte inferior hay un esquema que resume de manera bastante clara el manejo que debe hacerse de cada una de las presentaciones, ¿no? Las presentaciones parenquimatosas, en todos los casos hay un manejo sintomático, un manejo antihelmíntico y un manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, si es un cuadro parenquimatoso, definitivamente, pues anticonvulsivantes, analgésicos y corticoides, de acuerdo a la manifestación clínica. Y en los fármacos antihelmínticos, cualquiera de los dos, aunque se prefiere el albendazol para las formas vesiculares, ¿no?, del cisticerco. Se considera el tratamiento quirúrgico, ¿no?, para escindir, para extirpar los quistes más grandes, ¿no?, que tienen efecto de masa. Cuando se considera el cuadro subaracnoideo, entonces hay dos posibilidades: que los cisticercos estén en las cisternas basales, ¿no? Entonces, la terapia sintomática incluye el manejo con esteroides, ¿no?, la derivación ventrículo-peritoneal, pero eso es una medida quirúrgica, el manejo con esteroides. Igual el uso de fármacos antihelmínticos. Cuando el cuadro es de aracnoiditis, dijimos, entonces no debe administrarse los cisticidas y solamente es un manejo analgésico y esteroideo, ¿no?, de acuerdo con las manifestaciones clínicas y la consideración de aplicar una derivación ventrículo-peritoneal si hay hidrocefalia. Y en el cuadro intraventricular, perdón, el drenaje y los esteroides, además del uso de el albendazol y el praziquantel, ¿no?, están considerados, ¿no? Entonces, puede hacerse incluso la extirpación, ¿no?, neuroendoscópica, pero esto requiere obviamente un procedimiento especializado. En el caso de la malaria, uno de sus compañeros fue claro en explicar, en recordarnos que los fármacos que se usan para este problema actúan en diferentes niveles, ¿no? Nosotros, de los fármacos que tenemos y que se usan en el país, bueno, la cloroquina es el más conocido de ellos, que es esencialmente pues, es un esquizonticida hemático, que sin embargo pues, ha desarrollado o tiene resistencia por parte de Plasmodium falciparum, de modo que ahí no se puede utilizar, pero todavía conserva su lugar en Plasmodium vivax. Después tenemos la primaquina, es un buen esquizonticida, ¿no?, a nivel tisular, ¿no?, particularmente los esquizontes que se encuentran a nivel del hígado. Es la única que tiene una eficacia comprobada a este nivel. Y luego tenemos fármacos más recientes como la mefloquina, que tiene efecto esquizonticida, ¿no?, principal con un débil efecto gametocida, y el artesunato, que es un excelente gametocida y esquizonticida hemático, de manera de que previene, como se mencionó algunos compañeros, pues la diseminación o el contagio de la extensión de la enfermedad a otros pacientes. Parte del ciclo biológico, digamos, y de las respuestas que generan el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum, pero nos interesa sobre todo ver la parasitemia, ¿no? Cifras no tan elevadas de Plasmodium vivax y sumamente altas, de alrededor de 2 millones hasta 2 millones, ¿no?, por microlitro, lo cual puede acompañarse pues, de cuadros muy severos, ¿no?, y que requieren entonces un manejo más agresivo. La cloroquina, como vemos, es un esquizonticida hemático. La quinina, la mefloquina, básicamente esquizonticidas hemáticos. Y el gametocitocida esencialmente es los derivados de la artemisina.
el artemeter, que no usamos habitualmente, y el artesunato, que sí tenemos, ¿no? Para vía oral, para vía parenteral, excelente como esquizonticida y también por su efecto gametocida, ¿no? En cuanto a otros fármacos que hemos escuchado como la tobacuona, la lumefantrina, ¿no? En realidad se usan más en otros países que en el nuestro. Nuestros esquemas básicamente utilizan cloroquina, sulfadoxina, perimitamina, que se ha ido reduciendo un poco por la resistencia su uso, la quinina, que es una alternativa para las formas graves, la mefloquina, que ha demostrado una eficacia apropiada, el artesunato, ¿no? Y la primaquina por su efecto tisular, no esquizonticida tisular. Dentro de las características de estos medicamentos, ¿no? Hay algunos aspectos farmacocinéticos que son importantes, ¿no? En la farmacodinamia se parecen. La cloroquina típicamente pues, aumenta los niveles de mozoína, que es tóxica para el parásito. Los otros se encargan de generar radicales libres, de lesionar la membrana de los plasmodium y de alterar también un poco el metabolismo de la hemoglobina y conducir a la muerte. El artesunato en particular parece tener que ver con el transporte de electrones, el efecto a nivel de la generación de radicales libres tóxicos para este agente, ¿no? En cuanto a la cloroquina, resaltar, por ejemplo, lo que es un volumen de distribución que puede llegar hasta 262 litros por kilo. Es un aspecto importante, ¿no? Y la otra característica relevante, que es parecida también a la de la mefloquina, es su vida media de eliminación, ¿no? 291 horas, ¿no? Es un tiempo de eliminación bastante prolongado. Entonces, estas dos variables siempre hay que recordarlas como características importantes de la cloroquina. Gran volumen de distribución quiere decir acumulación en los tejidos, en este caso en diferentes tejidos corporales, pero también dentro del eritrocito, ¿no? Y una vía de eliminación larga, justamente por un volumen de distribución también grande, perdón. En cuanto a la mefloquina, ¿no? En cuanto a la vida media de eliminación, ya no solo es en horas, ¿no? Aquí la vida media de eliminación es en horas, aquí la vida media de eliminación es en días. Por eso los regímenes que incorporan mefloquina no usan un tratamiento muy prolongado, son regímenes de tratamientos cortos, pero la vía de eliminación del medicamento con esos regímenes pues puede llegar al mes casi de eliminación, ¿no? Y eso asociado también, como se puede ver claramente, con un volumen de distribución enorme, pues, ¿no? 1.460 litros, perdón, por kilo. Sabemos que el volumen de distribución, recordando muy brevemente, es un volumen aparente, ¿no? Y que refleja la cantidad de agua corporal que se necesitaría para que el medicamento esté en los tejidos en la misma concentración que en la sangre. Entonces, este volumen de distribución tan grande sugiere que el medicamento se distribuye mucho, se va mucho a los tejidos y queda muy poquito en la sangre, ¿ya? Porque sabemos que es imposible que un ser humano tenga 1.460 litros por kilo, ¿no? Eso no es real, solamente es un volumen aparente, pero tiene importancia desde el punto de vista que se ha mencionado. En cuanto a la primaquina, ¿no? El volumen de distribución ya no es tan grande, a pesar de que ingresa al hígado. La vida media de eliminación tampoco es tan prolongada, es 8 horas, pero ya de todas maneras le garantiza un efecto de más de 12 horas por lo menos en el organismo, y el área bajo la curva sí es grande, ¿no? Es decir, sus concentraciones plasmáticas más bien permanecen en la sangre por tiempos prolongados del metabolito, más que inclusive que del fármaco original. Respecto al artesunato, miren acá toda la forma de presentación que tenemos, ¿no? Tenemos intravenoso, se puso al intramuscular, hay presentación rectal, aunque no es disponible en nuestro medio, y hay administración oral. Importante para el artesunato lo que corresponde al área bajo la curva, ¿no? Es un área bajo la curva grande, ¿no? De hasta 2.000 microgramos por hora por mililitro, entonces esa es una de sus características principales. Después la vida media de eliminación no es muy grande, ni el volumen de distribución tampoco. Entonces un poco su eficacia se basa en la concentración sérica, ¿no? Las concentraciones máximas, concentraciones séricas sostenidas que tienen el plasma, el medicamento. Cuando se combina mefloquina con artesunato o derivados de la artemisina en general, se consigue una sinergia
muy importante, ¿no? Que ha demostrado en la mayoría de los casos de Plasmodium falciparum ser eficaz. La mefloquina sola, pues, favorece el aislamiento de cepas resistentes. Algo que solamente puede ser eficaz si la parasitemia es baja, pero con parasitemias de 500.000, pues, por microlitro, entonces desaparecen las cepas sensibles, pero sobreviven siempre las formas resistentes, que luego se multiplican y generan problemas. Tienen que haber parasitemias bajas para que mefloquina sola sea eficaz. Artemisina es bastante eficaz, aún con parasitemias altas, pero pueden escapar algunas pocas formas que luego nos generan problemas. Entonces la idea es la combinación de mefloquina con derivados del artesunato, los cuales, así la parasitemia sea alta, el artesunato es una barrida importante de inicio, y la mefloquina, con su efecto prolongado, hemos visto de varios días, porque estamos hablando acá de semanas, mantiene, digamos, la capacidad de erradicar a los pocos supervivientes y puede haber entonces una terapia curativa. Ese es más o menos el fundamento de los esquemas de tratamiento. En cuanto a la seguridad, como dice la figura, y tolerabilidad de estos fármacos antimaláricos, entonces todos tienen efectos adversos, algunos más severos que otros, ¿no? Algunos que comprometen el sistema nervioso central, que generan psicosis, en fin, la cloroquina, en general es un fármaco que tiene poca toxicidad severa, digamos, aunque las sobredosis pueden conducir a la muerte del paciente. Entonces, intolerancia digestiva, por ahí mareos, ¿no? Y bueno, en la epilepsia sí no se debe administrar. Sulfadoxina pirimetamina, como el cotrimoxazol, porque igual es una asociación de una sulfa más una diaminopirimidina, los problemas asociados al embarazo. No se usa tampoco mucho en la actualidad. Quinina, ¿no? Para uso parenteral, para las formas más resistentes, como vamos a ver, cuidados con los síntomas del sistema nervioso central, son las principales molestias que produce, y hemólisis en los pacientes con deficiencia de la glucosa y fosfato deshidrogenasa, ¿no? Ese es el efecto más preocupante. En cuanto a mefloquina, los trastornos psiquiátricos, ¿no? Puede producir alucinaciones, ansiedad, ¿cierto? Y está contraindicado en los casos de depresión, esquizofrenia, ¿no? Psicosis. Entonces, cuidado con los trastornos psiquiátricos en los pacientes que van a recibir mefloquina. Eso es un aspecto muy relevante. Después, los derivados del artesunato en general tienen reacciones de intolerancia, ¿no? No hay una contraindicación demasiado relevante, ¿no? Con mefloquina, bueno, la contraindicación es por la mefloquina, no es la contraindicación por el artesunato, ¿no? Y un fármaco como la primaquina, al igual que la quinina, contraindicada en la deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa y en las embarazadas, ¿no? Por ahí la intolerancia digestiva como principal problema. Ventajas de dar tratamiento combinado es que el fármaco que actúa con más lentitud está protegido, ¿sí? Entonces el artesunato es potente y de acción rápida, pero al combinarlo con la mefloquina, entonces esa mefloquina, ante una reducción marcada de la parasitemia, entonces resulta siendo también eficaz. Menos riesgo de transmisión, derivados del artesunato, menos riesgo de resistencia, menos dispersión de cepas resistentes, sale costo efectivo. Las gestantes deben tratarse, ¿no? Porque la malaria pues va a producir efectos dañinos tanto en el feto como en la madre, abortos, en fin, bajo peso al nacer, y el Plasmodium falciparum obviamente es más nocivo que el Vivax durante el embarazo. Los esquemas de tratamiento, tenemos una norma técnica que nos dice que se hace en niños, porque es lo que estamos viendo obviamente, para el tratamiento de Plasmodium vivax. Da la cloroquina, la primaquina, una semana de tratamiento, ¿no? Con la primaquina como fármaco con una vida media más corta, que basa su eficacia en el área bajo la curva por un tiempo más prolongado. En la no complicada por Plasmodium falciparum, entonces tenemos la asociación triple característica, ¿no? Artesunato, mefloquina, que ya hemos sustentado bien por qué se utiliza. 3 días de artesunato, 2 días de mefloquina. Esto porque dura, hemos visto, pues, 20 y tantos días, casi un mes, con 2 días nada más que se dé. Y este artesunato porque con 3 días de tratamiento, aunque no dura demasiado, es un esquizonticida y gametocida muy eficaz, ¿no? Y la primaquina para actuar a nivel hepático bastaría un día. Entonces, una triple terapia sinérgica, muy importante, para las formas no complicadas de Plasmodium falciparum. Después, hay algunos esquemas de dosis fijas, ¿no? Que no vamos a comentar mayormente,
que incluyen el uso de artesunato, mefloquina y primaquina, ¿no? Como en tabletas de acuerdo al peso del paciente. Y cuando hay resistencia a artesunato y mefloquina, entonces sí ya entra la quinina, la clinda y la primaquina, ¿no? Entonces esos son ya fármacos alternativos en nuestro medio si hubiera resistencia de Plasmodium falciparum. Entonces, el tratamiento de las formas no complicadas de malaria por Plasmodium falciparum en otros países admiten otras combinaciones. En nuestro medio se basa en artesunato y mefloquina, pero hay lumefrantina, amodiaquina, ¿no? Hay también la posibilidad de combinar sulfadoxina pirimetamina, ¿no? Entonces, esos son algunos de los esquemas de tratamiento, ¿no? Para malaria no complicada. Entonces, algunos de estos esquemas están recomendados siempre, tanto en niños como en adultos, exceptuando en las mujeres embarazadas durante su primer trimestre de embarazo. Y la duración de los esquemas que incluyen a terapias combinadas con derivados de la artemisina, tratamiento pues de 3 días, ¿no? Entonces, acá hay un esquema sugerido que no aplicamos en nuestro medio porque no usamos mucho la piperaquina en niños, ¿no? Ahora, la malaria severa tiene algunas características. Puede ser por vivas, puede ser por falciparum. No siempre tiene que ser por falciparum. Es más grave por falciparum, pero puede ser por vivax. Entonces, algunas sintomatología, ¿no? Física y de laboratorio que habla de la severidad, pues puede haber choque, convulsiones, falla renal aguda, ¿no? Aumento de lactato, hipoglicemia, ¿no? Falla renal. Entonces, es un cuadro severo que aquí también tiene, digamos, un cuadro equivalente de la guía peruana en español, ¿no? Aunque los niveles de glucosa varían un poco, porque acá nos habla de 40 para hablar de una hipoglicemia importante, acá basta con 60. En todo caso, podemos recurrir a nuestra guía peruana para la calificación como un cuadro de malaria severa o grave. Entonces, si es falciparum, bueno, artemisina con clinda. Si es vivax, artemisina y clinda más primaquina. Esas son las primeras opciones de manejo. Ahora, el artesunato tiene que ir por vía endovenosa. Hay 3 dosis sucesivas que se tienen que administrar en miligramos por kilo de peso al ingreso, luego a las 12 horas y luego a las 24 horas, ¿no? Para luego pasar a la vía oral. Inclusive, el tratamiento por vía oral, ¿no? Está condicionado a la tolerancia, ¿no? Entonces, el líquido sí en el cual se debe administrar el medicamento debe ser dextrosa, ¿no? No se considera adecuado la administración con cloruro. Y dentro de las medidas generales, esta referencia debe servirnos para otros trabajos que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Otros enfoques de tratamiento con medidas generales, ¿no? Lo de la vía aérea, la posición por los vómitos, la aspiración de secreciones, las medidas de fisioterapia respiratoria, para el paciente que esté semisentado después de haberse alimentado, por la cuestión está justamente los vómitos, la nebulización, ¿no? La administración de por lo menos en este caso, vapor de agua, no necesariamente es un broncodilatador, el oxígeno que debe ir húmedo, el control de funciones vitales, diuresis, balance hídrico estricto. Entonces, una lista de las medidas generales que son importantes tenerla en cuenta para pacientes que tienen un compromiso sistémico más grave, ¿no? Entonces, se pueden aplicar no solamente a la malaria. En el caso de la falla renal aguda, como medicamento, aparte de la hidratación, para mantener una volemia apropiada, está el uso de furosemida, ¿no? 1 miligramo por kilo para forzar diuresis. Está protocolizado, pero no tiene un sustento totalmente válido esto. Algunos discuten el uso de furosemida para el manejo de la insuficiencia renal aguda y otros sí aceptan de que luego de la recuperación de la volemia puede ser una medida eficaz. En el edema pulmonar, aquí sí definitivamente furosemida, en la conveniencia de el apoyo inotrópico, puede ser con dopamina, dubutamina, ¿no? Porque si hay edema pulmonar agudo, parte de una falla cardíaca, ¿no? Y la administración de diuréticos para resolver esa poscarga y prescarga aumentadas, ¿no? Hay que evitar la sobrehidratación, ¿no? Entonces, si se está evidenciando que el aporte de líquidos es superior al que debería corresponder, la furosemida también puede solucionar el problema. En la hipoglicemia hemos hablado de la administración de dextrosa. Hemos sugerido ya también que la dextrosa al 33
no es la más idónea, es mejor al 20%. Sin embargo, como ven en nuestra guía, en nuestras referencias, todavía se usa dextrosa al 33. Por lo menos habría que ser cauteloso si se va a usar esta dextrosa hipertónica en evitar la hipoglicemia de rebote, ¿no? Por la insulina que va a liberarse en respuesta, hemos visto, a las administraciones de concentraciones altas de glucosa. Y en la hiperparasitemia, entonces el tratamiento antimalárico debe ser por vía intravenosa y puede considerarse la sanguinotransfusión, ¿no? El intercambio de la sangre del paciente por la elevada parasitemia que presenta. Bien, jóvenes,